Buenos días. En las líneas de color negro de esta diapositiva está un resumen curricular de mi actividad médica. Realmente es extraño autopresentarse, pero las circunstancias y la modalidad virtual así lo exigen. Hablando sobre el mioma, podemos decir que en la última década la cirugía del mismo ha cambiado muchísimo, no solo en la vía de abordaje abierta o endoscópica, sino también en la variedad de métodos diagnósticos para decidir la mejor vía de abordaje en cada caso, como por ejemplo en los avances en eco 3D, resonancia magnética e incluso en la misma histeroscopía, sino que también ha cambiado en las modalidades técnicas para su extirpación, con el advenimiento del láser diodo, el sistema bipolar y la conservación de la pseudocápsula, que es muy importante. Incluso hay más opciones técnicas, tanto en el quirófano como en el consultorio, para cambiar el estadio del mioma y así hacerlo operable vía vaginal en aquellos casos en que anteriormente estaban contraindicados. De tal forma que en el mioma, en una conferencia, solo se debe tocar un aspecto concreto de ese vasto arsenal quirúrgico existente. Hoy hablaré sobre la preparación oficinal del mioma para la miomectomía, que nosotros en mi grupo de trabajo llamamos opening. Las redes sociales para comunicarse están en la lámina. Nos toca ahora entonces comenzar con mioma. Para eso vamos a resumir la materia a tratar. Lo más importante en primer lugar es repasar las clasificaciones que existen sobre el mioma para verificar cuál de ellas es más conveniente para la utilidad que le queremos dar en la oficina, como es cambiar su estadiaje para hacerlo más fácilmente operable por vía vaginal, es decir, histeroscópica. Para eso mencionaremos los métodos diagnósticos útiles para decidir la vía de abordaje, si va a ser vaginal o si va a ser por vía alta. Después hablaremos sobre el opening, que es de nuestra producción, que es una técnica para transformar y cambiar el estadiaje del mioma en el consultorio antes de ir a quirófano a operarlo con el resectoscopio. Después pasaremos a hablar de la histeroscopia en quirófano, muy concretamente solo la técnica de Lita, porque no es tema de esta conferencia hablar de resectoscopia. Y finalizaremos con unos videos resumen. Hay múltiples y variadas clasificaciones, todas son utilizables. Yo particularmente utilizo la de Ramón Labastida, pero no lo haré hoy, sino que lo dejaré para cuando toquemos un tema como la miomectomía, ya sea que se haga en consultorio o ya sea que se haga en sala de cirugía. Hoy solo me concentraré en la que haga entender la vía de abordaje y el tipo de cirugía que se va a realizar y el elemento con el que se va a trabajar. Con fines didácticos me concentraré en la de Wasteker, también conocida como de la Sociedad Europea de Endoscopia Ginecológica. Basándonos en la clasificación de la ESGE y utilizando el corte longitudinal en primera instancia y posteriormente el corte en transversa y con figuras a colores, nos vamos a hacer entender mejor. El tipo 0 es el 100% submucoso. El tipo 1 es el que tiene la porción submucosa superior al 50% y el tipo 2 menos del 50%. Como ustedes podrán ver, el ángulo de penetración en el tipo 0 va a ser un ángulo estrecho, ya que la mayor parte está submucosa. En cambio, en el tipo 1, el mioma ya penetra el miometrio no más del 50%, pero su ángulo de implantación se amplía sin llegar a los 90 grados. Y en el tipo 2, la penetración al miometrio es superior al 50%, por lo tanto el ángulo de implantación aumenta y supera los 90 grados. Si lo vemos ahora en el corte en transverso, lo vamos a ver de la siguiente manera. En color verde, el tipo 0, vamos a ver cómo hace el ángulo cerrado. El tipo 1 va a ser un ángulo más abierto sin llegar a 90 grados y el tipo 2 un ángulo superior a los 90 grados. En cuanto a la clasificación de la FIGO, se debe siempre mencionar porque es la institucional y por la cual debemos guiarnos para hacer publicaciones. Salió en el 2011 para hacer el estudio y tratamiento del sangrado uterino anormal, en donde la palabra PAL
tiene la letra L que corresponde al leiomioma y respeta los grados establecidos por la ESGE creada por Wantaker en cuanto a que los grados iniciales son 0, 1 y 2. En cuanto a las exploraciones indispensables, no nos queda la menor duda que la vaginohisteroscopia y el ecosonograma son suficientes para tomar decisiones. La vaginohisteroscopia obviamente porque confirma los hallazgos dados en el eco, porque nos habla de patología asociada, como pudieran ser pólipos, hiperplasias o cáncer, y porque nos verifica la complejidad quirúrgica o no y evalúa si quien lo está explorando tiene la capacidad o no para realizar la cirugía miomectomía definitiva. En cuanto al eco, puede ser 2D o 3D, preferiblemente 3D. Este nos brinda, además de la ubicación y el tamaño, algo muy importante para decidir la vía quirúrgica, como es la distancia lacerosa. Genéricamente se dice en las publicaciones que debe ser superior a 10 milímetros. Nosotros defendemos que esto es muy variable y va a depender primero de la experiencia de quien está haciendo la miomectomía o va a hacer la miomectomía. Segundo, si tiene equipo de trabajo de receptor bipolar o monopolar. Tercero, si conoce y domina en primera instancia la técnica de Lita con receptor, que es la técnica tradicional, y si también domina las técnicas de consultorio con el Betoki, como puede ser el Opium, que es con sistema eléctrico en consultorio, o el opening con el sistema de tijeras y de Grasper, en el caso de usar el Betoki, que es la técnica que nosotros propiciamos. Indudablemente que debe ser de más de 10 milímetros para los que tienen poca experiencia. Pero para aquel que es experto, nosotros situamos las posibilidades según su experticia y los equipos que tenga entre 5 y 10 milímetros. Es decir, creemos que es permisible hasta 5 milímetros de distancia lacerosa. En la foto de la izquierda podemos ver un mioma que de manera uniforme está aproximadamente a 8.4 milímetros de lacerosa. En cambio, en la figura de la derecha vemos que hay dos opciones. Una que es la que se identifica de color amarillo, que está a 12.8, y la otra, que es la roja, que está a una distancia de 9 milímetros. Nuestra recomendación es que para tomar la decisión siempre se use la medida, el diámetro, la distancia menor, que es la que nos va a dar el margen de seguridad. Hoy solo trataremos el diagnóstico y la cirugía en el consultorio. Por eso no entraremos a hablar directamente de la técnica y de los equipos en área quirúrgica. Sin embargo, es importante recordar y sostener que en este momento el bipolar es el elemento de trabajo por excelencia. Los receptores los hay de las medidas que ustedes ven en la lámina y se distinguen por los colores. Según su uso, sea en quirófano o sea en consultorio, la única variante va a ser el diámetro. El asa que se usa en sala de cirugía generalmente es el asa bipolar de 26 frames, que tiene la característica principal en que la placa eléctrica, el polo negativo, está a pocos milímetros del asa, es decir, hace un circuito corto que lo hace seguro, limpio, con menos burbujas y sin adherencia y permite el uso de la solución salina. El resto es igual a todo elemento de trabajo del receptoscopio. En el consultorio es exactamente el mismo elemento de trabajo, similar a lo ya descrito, solamente que es de menor diámetro. Y en cuanto al láser, que también es muy bueno para su uso en el consultorio, también sería motivo de realizar otra conferencia. Con el bipolar, por supuesto, hay múltiples ventajas. La más importante es evitar la sobrecarga hídrica. Ya hemos visto entonces la necesidad de retirar el pólipo, sea en edad reproductiva o sea en la menopausia. Para eso tenemos el set de Betoki que ya ustedes conocen y me voy a concretar a los elementos de trabajo que pasarían por el canal operatorio. En primer término es muy importante contar con los dos tipos de tijeras, la punta roma y la punta fina, para diferentes situaciones y resistencia. Y posteriormente se retira con el Grasper,
que sirve para retirar también cualquier otro objeto como cuerpo extraño. Y contamos también con la aguja monopolar, que es la más común porque su elemento de potencia es un electrocoagulador monopolar, que es mucho más sencillo de encontrar en el consultorio. También existe la aguja bipolar, pero para eso se requiere tener la fuente de poder correspondiente en el consultorio, lo cual no siempre es asequible. En las dos láminas siguientes haremos un repaso breve de la técnica vaginestereoscópica y de los equipos en consultorio. Para eso entonces debemos recordar que la vaginestereoscopia tiene 3 tiempos quirúrgicos, por decirlo de alguna manera, en el consultorio. El primer tiempo es el tiempo perineo vaginal, que es no invasivo, ya vamos a explicar por qué. Después tenemos el tiempo cervical, en el cual es muy importante la rotación, mantenerlo a las 6 horas y usar mucho la lógica. Y el tercer tiempo es el tiempo de la cavidad uterina, que es realmente el más importante porque es el que nos va a llevar al diagnóstico de la patología que hay en la cavidad, donde se puede ver y operar. El primer tiempo es el más importante, que es el tiempo perineo vaginal, que llamamos no invasivo porque consideramos que la histeroscopia es el estudio del no positivo. ¿Por qué? Porque no usa espéculo, no usa POSI, no rectifica el útero, no hay dilatación, no hay anestesia, no se hace en sala de cirugía y muchos otros no que ustedes ya conocen. Esto lo podemos ver en el video siguiente, el cual viene de una publicación que hice en Apple, que bajo el sistema de iBook, con mi nombre, Alfonso Arias, se puede bajar desde ya. En el video pueden ustedes entonces observar cómo sería simulado de frente y después del lateral, la mano izquierda que cierra los labios para que el agua no salga. Es muy importante en los principiantes porque les ayuda mucho a la expansión de la vagina. Por eso el tiempo perineovaginal lo llamamos no invasivo. Y fíjense que la mano derecha, que es la que está con la cámara, es la que se tiene que mover y es la que tiene que rectificar y hacer todas las demás cosas convenientes para poder ingresar en el canal y hacer la exploración como debe ser. Hablemos ahora de las técnicas en consultorio para manejar el mioma. Usaremos la figura de Iván Mason, muy buena para entender la fisiopatología del mioma y su relación con el miometrio. Esté atento a las fibras miometriales que están adheridas al mioma por medio de la pseudocápsula y vean las líneas de presión permanente existentes. Fue Lita quien en el año 2003 hizo el primer intento en darle uso a esta relación entre el miometrio y el mioma y propuso separar con el asa recta del receptor en área quirúrgica y separa las dos estructuras, liberando el mioma para que éste protruya hacia la cavidad, haciéndolo más fácil de cortar y en menor tiempo. Después, en el año 2009, Stefano Betocchi y Attilio Di Spiezio proponen hacer lo mismo en el consultorio usando el C de Betocchi con aguja bipolar VersaPoint y lo llaman Opium. En el 2011 nosotros, en vista de no tener una fuente de poder bipolar en el consultorio, decidimos hacerlo con tijera y grasping y lo denominamos opening. Finalmente, para la extracción definitiva del mioma, recomendamos la tunelización central para que al retirar dicho tejido central, la fuerza periférica del miometrio ayude a la protrusión del mioma, alejándolo de la serosa y facilitando su resección completa. Para entender más fácil nuestra técnica de opening en el consultorio, que es el tema de hoy, veamos primero el Lita original con resector en quirófano. En este video, Lita opera un mioma tipo 2, el cual no era operable por histeroscopia tradicional, pero con su técnica quedará desprendido del miometrio circundante y protruye, con lo cual logramos algunas ventajas importantes. Primero, se aleja de la serosa.
Segundo, se facilita su extirpación en un solo tiempo. Tercero, disminuye el tiempo quirúrgico, disminuye el consumo de líquido y las complicaciones. Se usa el asa recta y se secciona en la unión del mioma con el miometrio. El corte se hace desde lo más distal a lo proximal, rodeando al mioma en la mayor parte posible de su implantación. En el video vemos cómo el mioma se va exteriorizando fácilmente, lo cual se puede reforzar con el masaje hídrico, cerrando y abriendo el medio de distensión. Preservamos, por supuesto, la pseudocápsula, como lo podemos ver en el equipo, en el video actual, porque se hace desde muy cerca. Y ahora el mioma se observa con mayor facilidad para su extirpación. La preparación oficinal para la enucleación parcial del mioma usando instrumental no eléctrico, nosotros la hemos denominado en inglés como opening, es decir, Office Preoperation Enucleation with No Electric Instrumental for the Myoma. Durante los primeros años que usamos esta técnica con instrumentos no eléctricos, la llamábamos lita de consultorio, para hacer el reconocimiento a la persona que tuvo la idea original de realizarlo con el receptor. El concepto es separar el mioma del miometrio para que pase a ser más submucoso, o sea, mudar su estadio, para que después la resectoscopia que se le aplique sea más fácil y en menor tiempo quirúrgico. Pero también es útil en otros casos más complicados, cuando la ecografía y la histeroscopia diagnóstica indican que es obligatorio hacer la miomectomía por vía abdominal. Ahí, el opening puede cambiar el estadiaje en el consultorio y puede permitir su resolución vía vaginal con el resector. Ahora vamos a verlo en forma práctica con dos videos y la imagen que encontramos al final a la derecha. En el primer video es la histeroscopia que se está haciendo diagnóstica en oficina sin anestesia con el set de Betocchi, y en ese mismo momento se hace el opening con tijera y se corta en la unión del mioma con el miometrio para separar las estructuras y darle movilidad al mioma y libertad de desplazamiento, lo cual se va a ver con mucho beneficio entre 3 a 4 semanas más tarde. A veces se completa con movimientos laterales o de palanca sin hacer lesión de la pseudocápsula, como ustedes lo pueden observar. Cortamos primero y después hacemos la divulsión. Es sumamente importante que no queden estos puentes para poder hacerlo de mejor manera y para que pueda protruir mucho mejor. En el segundo video, que también se hace en oficina 4 semanas después, para reevaluar los cambios que han podido suceder y decidir el día para hacer la resectoscopia definitiva. En este video se observa la antigua línea donde estaban unidos el mioma y el miometrio. En la siguiente imagen es 2 semanas más tarde, ahora ya en sala de cirugía, en el momento antes de iniciar la resectoscopia, y se señala con la flecha en color rojo en donde se observa la parte del mioma que se ha movilizado aproximadamente 10 milímetros. Ahora el mioma es más submucoso y también está a mayor distancia de la serosa. Finalmente, en algunos casos también es posible hacer la enucleación total del mioma y dejarlo libre para su total expulsión espontánea en corto tiempo. Más o menos esto puede suceder en promedio en los siguientes 3 meses, sin tener que hacer ninguna otra cirugía. En nombre de nuestro grupo docente, el Instituto Europeo de Ciencias Endoscópicas para las regiones andinas, Centroamérica y el Caribe, les agradecemos por su atención y les informamos que nuestras actividades docentes, con énfasis en las actividades prácticas realizadas por los propios alumnos en vivo, deben reiniciarse a mediados de este año. Muchas gracias por su atención.